es echarles construcción con paja, tendencias y novedades. Yo soy Ricky Nitskin, soy la coordinadora de Taller Conco. Y estoy ofreciendo esta charla porque tengo la impresión que todavía hay mucha gente que consideran que la casa de paja es algo para un poco limitado, que es para hacer cosas muy pequeñas y muy sencillas. Y yo personalmente, como autoconstructora de origen, estoy muy a favor de la autoconstrucción y estoy muy en mi corazón el apoyo a este método, esta forma de hacer las cosas, a veces incluso con recursos limitados, a veces no haciendo la casa lo más perfecto posible, sino lo que es razonable por una persona con conocimientos limitados. Y esto es una de las cosas que me gusta de la construcción con paja, es que se puede aplicar de tantas formas que hay un sitio para cada necesidad dentro de la gama de posibilidades existentes. Como puse en el anuncio de esta charla, me gusta recordar a las personas que la construcción con la paja no es una técnica. Se habla de construcción con paja y la gente la primera que quieren decir es cómo se construye con paja. Y no hay una respuesta clara porque hay todas las formas de construir con paja. La paja es un material que se puede aplicar. Sin embargo, hay ciertas técnicas. A veces la gente lo que intentan hacer es coger la paja y adaptarlo a una técnica existente, y otras personas intentan crear sistemas constructivos que están hechos y diseñados a base del material. Pero de una forma u otra hay una gran variedad de maneras de aplicar la paja, y por eso en mis cursos suelo hablar de varias, ¿no? No puedo hablar de cientos de sistemas, pero siempre explico por lo menos medio docena de sistemas de aplicar la paja en construcción. En este charla en concreto estoy enfocando en lo que llamo los límites de la tecnología, o decir las formas más de moda hoy en día que están aplicando en toda Europa, los sistemas que se están utilizando más y que permiten sobre todo una construcción con paja bien aplicada y muy profesionalizada. Los autoconstructores muchas veces pueden simplificar los procesos o incluso las formas de hacer cosas porque no requieren responder a nadie más que a sí mismos con la obra. Los profesionales tienen que ser más cuidadosos. Pero sin entrar en detalles, quería simplemente, para los que no lo conocen, eh, quiero hablar un poco de dónde originó la construcción con paja. Y si alguien tiene algo urgente para decir, se puede hacerme una pregunta por el chat. Tengo los micros silenciados por el tema de interferencias, pero siempre se puede hacer preguntas por el chat o apuntarlos y esperar hasta que finaliza la conversación. La construcción con paja originó en Nebraska a finales del siglo XX. La embaladora de paja también fue inventada a finales del siglo XX. Antes, perdona, a finales del siglo XIX, eso es un error en la presentación. A finales fue en 1800, creo que 92, o por ahí, me puedo equivocar por un par de años, que fue inventado la embaladora, y muy poco después de esto se hicieron las primeras casas de paja en una zona que se llaman las Colinas de Arena de Nebraska, que es un sitio que no había nada, había muchas llanuras y mucha hierba, pero no había árboles, no había piedra, y entonces buscando una forma de construir descubrieron e inventaron la técnica. Antes de esto había casas de paja y barro, pero no en forma de ladrillo, sino la paja estaba suelta y mezclado con otros materiales como el adobe y otros sistemas parecidos. Aquí se ve algunas fotos de algunas de esas casas originales de esas zonas de Estados Unidos.
que hay algunos que todavía están en funcionamiento, que están en buenas condiciones después de tantos años. Y en Europa, que sepamos, la primera casa de paja fue construido o acabado, debería decir, en 1921 en Francia, en Montargis, y está hecho con una estructura de columnas, como se ve, poniendo una bala de ancho en cada para cada módulo de la casa. Y es curioso porque aunque en Estados Unidos nunca ha sido popular el sistema de columnas, está claro que fue la primera que se inventó aquí en Europa y se sigue siendo muy popular aquí en Europa. Aquí vemos también, aquí antes de seguir con las técnicas, que esta parte de introducción es corto, pero me gusta que la gente sabe de dónde viene, quiero hablar de cómo redescubrimos la construcción con paja, porque alrededor del Segundo Guerra Mundial, por decir algo, se cayó en desuso la técnica y como se olvidó de ello un poco. Y yo estoy seguro que hace 20 años te preguntas a la gente, la mayoría ni sabía que existía la construcción con paja, porque la gente se había olvidado por completo de ello. Luego, en 1973, fue publicado un artículo, un libro excelente, si lo quieres buscar, un libro que se llama Cobijos, que habla de construcciones en todo el mundo, y este artículo fue leído por esta pareja. Esta pareja, después de leer este libro, hicieron como un grupo entre conocidos y amigos suyos para investigar la construcción con paja. Ellos se fueron a Nebraska a conocer los nietos y bisnietos de las personas que habían construido esas primeras casas y también formaron la primera red de construcción con paja en Estados Unidos y la primera revista también sobre construcción con paja. Y entonces yo siempre me gusta darles este homenaje y darles gracias porque si no fueran unas bocatas, esas personas probablemente no estaríamos aquí hoy en día construyendo con paja, ya que se había olvidado casi por completo. Así gracias, Max y Judy. Y seguimos. Actualmente hay casas de paja en todo el mundo. Aquí vemos ejemplos desde China, Australia, Dinamarca, Chile. También tenemos en Sudáfrica, en Haití, en Israel, en Rusia. En prácticamente todos los climas es posible y factible construir con paja. Es una cuestión de algunos de los detalles constructivos que, por supuesto, no es lo mismo construir en un sitio cálido y húmedo que un sitio frío y seco y la clima influye en algunos de los detalles constructivos, pero se ha construido con éxito en todos los climas y eso es importante saberlo. Y luego, muy rápidamente, ¿por qué construir con paja? La paja, por un parte, hay razones ecológicas, en razones en términos de salud, salud de la tierra y salud de las personas que habitan el planeta. En términos de cuidar la planeta, tiene una muy baja huella ecológica la paja, considerando que es un biproducto de la producción de cereales. La paja es lo que sobra de este proceso de hacer cereales. Entonces, para nuestro punto de vista, el único coste ecológico de la paja es el transporte de donde se fabrica hasta donde vas a hacer tu casa. Todo lo demás está incorporado en la producción del cereal en sí. También es totalmente reciclable. Si algún día se quiere deshacer la casa de paja, la paja es totalmente biodegradable y dentro de unos pocos años no habrá rastro. Y eso también es muy bonito. ¿Cómo se llama? Cuna a cuna, creo que se llama este posibilidad, cradle to cradle en inglés. Los productos que aunque sirven muy bien, al final de su ciclo no causan ningún daño, son muy apreciados y muy pocos. También generalmente se acompaña la construcción con paja con acabados de materiales sanos como cal, como tierra, como madera. Se usa pocos productos químicos y entonces tienes una vivienda
que no te va a poner enfermo a un precio probablemente razonable. En términos de razones prácticos, así que no tienen nada que ver con ecología, por decir algo, o no tienen por qué tener que ver con ecología, incluye su excelente aislante en términos ambos acústicos y térmicos, el hecho que es sencilla aprender a trabajar con ello, te puede ahorrar algo de dinero y mucho en salud, es de muy larga duración, alta resistencia térmica y tiene alta resistencia al fuego. Luego también está el hecho de que es hermosa, es divertido trabajar con ello y puedes incluir todas las personas que conoces en el proceso. Entonces, lo que quiero hacer aquí para enfatizar es que de las 12 razones que he dado para construir con paja, más de la mitad son razones que no tienen nada que ver con la ecología. A mí me preocupa la ecología, pero son razones prácticos. Cualquier persona, aunque no tiene interés en la ecología, debería estar interesado en construir con paja, porque un edificio hecho con paja, sea que cueste lo mismo, cuesta menos o cuesta más, no tomando en cuenta el tema de coste, va a ser mejor edificio, te va a dar mejores prestaciones y te va a servir a lo largo de tu vida y cuidarte en muchas formas. Entonces, simplemente quería poner este lista de posibilidades para que se recuerda que la construcción con paja es un viable inteligente y prometedora en todos los sentidos, no solamente una forma de ahorrar dinero o de ser ecológico, que las dos cosas son muy válidos, pero no deberían ser necesariamente los factores decisivos en elegir con qué material se hace la vivienda o el edificio. De ahora, la parte de introducción acabada, me gustaría hablarles un poco de hacia dónde se avanza la tecnología, ¿vale? En qué dirección va. Hace años, cuando yo empecé con la construcción con paja, que hice mi casa en el 2002, y hace bastante tiempo, pues se veían mayormente viviendas unifamiliares, a veces una vivienda un poco más grande, alguno en los Estados Unidos, pero no eran muy conocidos las construcciones de paja y la gente pensaba que solo servían para hacer cosas pequeñas y limitadas. Hoy en día, especialmente en los últimos 5 o 8 años, ha habido un empuje muy grande para llegar a lo que se llama el mainstream, lo que es el público en general, no los convencidos de la ecología, ni los hippies, ni los raros, sino las personas corrientes de que simplemente quieren tener una vivienda y además es una forma, como digo, para cumplir con todos los requisitos ecológicos que cada día son más exigentes y más necesarios. Pero se está haciendo mucha edificación pública en paja, edificaciones o bien subvencionados por los gobiernos o bien también como comerciales y de negocios, pero se está viendo cada vez más edificios. Eso es una escuela aquí en Francia hecho o aislado con balas enteras de paja. También se han modificado algunas de las técnicas y que voy a hablar de un par de ellos, no de los razones de existen, que son cada vez más populares por la sencillez que conllevan y permiten que se llega a aplicar de forma más profesional la construcción con paja. También como resultado inevitable ha habido más industrialización de las técnicas, más paneles prefabricados y más formas de hacer edificios de paja sin
tener que pelear con todos los detalles. Esas técnicas de industrialización aumentan el coste del edificio. Con esas técnicas probablemente no vas a tener una casa más barato que una casa convencional, pero tendrás una casa con una calidad de acabado mucho más fino de lo que se podría sin estos detalles. Vamos a entrar en detalle en cada uno de esos temas. Eso es como el resumen de lo que es el resto de la charla, por si estáis un poco aburridos, pero solo para entendernos. Luego también cada vez más se está usando paja en SATE. Para los que no lo sepan, SATE significa sistemas de aislamiento térmico exterior, o es decir, envolver un edificio con paja, sea un edificio de construcción nuevo o de rehabilitación, que por lo menos aquí en la península es muy interesante para el tema de rehabilitación. Y también se están llegando incluso a hacer casas de passive house con paja, lo cual también es muy interesante porque el movimiento passive house es algo que intenta ahorrar mucho energía. Su principal objetivo es que la casa gasta muy poco energía, pero no está tan preocupado en su concepto generalizado con que el edificio sea hecho de materiales sostenibles. Por ejemplo, hay mucho tecnología en la casa de paja y no dice nada en la manual de Passive House sobre qué material deberías usar para hacer los muros. Puedes hacerlos con hormigón si quieres, si luego lo aíslas con suficiente material petróleo para cumplir con los requisitos. Haciendo Passive House con paja muestra que la eficiencia no está reñido con la ecología, y eso sí que para mí es muy interesante. Aplicar esos conceptos de ahorro de energía, pero ir más allá para llegar al punto de hacerlos de forma también ecológico, no solamente práctico. Hay que combinar esos temas. También hay otro corriente que me gustaría tocar, que no tiene nada que ver con la profesionalización de construcción con paja, pero lo encuentro fascinante, y ese es el tema de que se está haciendo cada vez más estudios probando cómo construir con esos materiales naturales, concretamente con paja, tiene aspectos terapéuticos como rehabilitación de personas con dificultades, y también en términos de ayudar a forjar comunidad y lazos comunitarios trabajando juntos. Trabajar juntos es siempre una forma de crear lazos comunitarios, y la construcción con paja no es que la única forma. Te puedes construir en comunidad con hormigón armado o con ladrillos o cualquier sistema, pero cuando construyes con paja y barro, los miembros de la comunidad están más interesados en participar, se sientan más atraídos a ese tema de colaboración, mientras con hormigón armado es muy difícil. Y lo que quiero comentar aquí es no solamente, y eso ya lo hemos sabido hace mucho, pero ya cada vez hay más ejemplos y estudios universitarios y técnicos que investigan este potencial. Y también, para no dejar a los autoconstructores totalmente fuera, quiero incluir algunos ejemplos de cómo la autoconstrucción está mejorando en calidad, del chabolismo a hacer casas legales de calidad superior con el apoyo adecuado para poder conseguir las dos cosas, autoconstrucción y alta calidad de acabado. Todo es posible. A sus micros. ¿Alguien quiere preguntar algo? A mí me gustaría saber actualmente cómo se integra la construcción en paja con el Código Técnico de la Edificación, es decir, los aspectos normativos Vale. y formales del diseño. Porque, claro, los reglamentos no son iguales en todos los países. No, y aquí, cada país tiene una solución diferente. Esto, vale, guarda. Quiero decir que ¿Sí? Sí, entiendo la pregunta, pero vamos esto creo que como se puede enredar bastante con esta pregunta,
lo voy a poner y lo vamos a tratar al final de la charla, ¿vale? En vez de tomar el tangente ahora mismo, ¿vale? Bueno, sobre todo es que me parece muy interesante porque cada vez está habiendo más edificación pública. Sí, sí. Entonces me No, gustaría saber si se está desarrollando algo en ese sentido, algo de vale, literatura al respecto, sí. sobre todo para temas de edificios públicos. Sí, la respuesta corta que te puedo decir es que no hay ningún impedimento legal en construir con paja y por eso es cada vez más factible construir con ellos a nivel público. Las formas, como digo, varían según la administración, según el país y, por ejemplo, pues la forma de hacerlo en Alemania, Francia y España son muy diferentes. Entonces, por eso, igual voy a esperar hasta el final de la charla y preguntar a la gente dónde viven y explico un poco las diferencias entre algunos países. Eso concretamente no es el temática de la charla, entonces lo voy a dejar para la sección de preguntas al final, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta que se quiere que apunto para no olvidar? ¿O responde rápidamente ahora? Vale, pues voy a seguir. Voy a cerrar los micros otra vez por si acaso hay algún ruido de fondo. Bien, pues en edificación pública hay diferentes tipos de edificaciones que están cada vez más comunes. Entre ellos, por ejemplo, hay muchas escuelas estando construyendo, que se están construyendo con paja. Por ejemplo, estas escuelas son ejemplos de escuelas en París, en Nueva Aquitania, en Francia, y también en Bélgica. Eso es uno de los áreas que más interesa, porque también una cosa interesante que mostraré más adelante en la charla es que los estudios indican que los estudiantes que estudian en casas, edificios que están hechos con materiales naturales, funcionan muy bien a nivel escolar. ¿Vale? Y también los precios de hacer esas edificaciones son competitivos con cualquier otra técnica que se elige hacer. También se está haciendo muchos edificios comerciales, como puedes ver, este es un edificio hecho con balas Jumbo en Suiza. Hay un arquitecto que se llama Werner Schmidt que trabaja casi exclusivamente con balas Jumbo y es casi un pirámide hecho con paja para hacer de este centro empresa hortícola en Suiza. Y aquí ves un ejemplo de un área de negocios, un business park, un parque de negocio en Inglaterra hecho por Modsel. Y para otra respuesta como un poco rápida para nuestros compañeros sobre normativas, una de las formas de evitar ese problema de tener materiales que no tienen ficha técnica es el uso que cada vez mayor de paneles prefabricados, porque si el panel prefabricado ha hecho por su proceso, ha hecho sus ensayos y tiene su ficha técnica, ya se puede vender como producto, entonces es mucho más sencillo todavía construir con paja. Si quieren construir de forma artesanal, colocando cada bala individualmente en la obra, entonces hay otras estrategias, pero la más sencilla a veces es trabajar con paneles prefabricados, que hablaremos un poco más cuando llego a la sección de técnicas. ¿Vale? Otros edificios públicos, por ejemplo, pueden considerar, por ejemplo, esta biblioteca en Inglaterra o este edificio de más de 600 metros cuadrados que se está haciendo como centro social de un barrio en Londres también. Hay un proyecto europeo que se llama Upstra. Igual lo pongo aquí en el chat para que si alguien lo quiere buscar por internet. Eh, Upstra es un proyecto europeo de varios millones de euros que se está haciendo para promocionar el uso de paja en espacios públicos y está teniendo bastante éxito.
También aquí tengo un vídeo aquí para vosotros que es un polideportivo que se está haciendo en Holanda y es otro ejemplo de uso público de paja. En este caso lo que han hecho es un rediseño de un polideportivo, están cambiando su forma para modernizarlo, haciendo una rehabilitación y posteriormente el resto del edificio será forrado con paja. Está en construcción ahora mismo. Entonces están quitando algunas partes y todo el resto va a estar totalmente renovado con la paja. A ver. Aquí veis las imágenes de cómo va a quedar el edificio después de esta renovación. Es un proyecto muy grande que se está haciendo actualmente en Holanda. Y ese es el sigla del UPSTRO, que es el proyecto donde están haciendo esta casa. También, por ejemplo, aquí en la península tenemos unos cuantos edificios públicos hechos con paja. Está este centro social en Navarra, este edificio además que tiene la designación Passive House en la Universidad de Baleares. Y hay muchos más sitios disponibles. Aquí se ha hecho ya varios y todos han tenido muy buena respuesta, ambos en términos de ahorro de energía y el gusto del público usuario. Siempre tienen muy buena respuesta del público estos edificios. En términos de técnicas, una de las cosas que se está haciendo cada vez más de moda es la colocación de la paja en lo que llamamos columnas. O es decir, que un elemento de madera separando cada bala de sí mismo. A veces se colocan de pie y a veces planos, a veces hay un solo poste, a veces hay dos. Hay muchas diferentes variedades de las técnicas de columnas. Yo dedico un par de semanas del curso online a este tema. Pero se está haciendo de esta forma para poder llegar a, como digo, la industrialización o la profesionalización de la construcción con paja, porque cualquier técnica de columnas no requiere tener una bala de máxima calidad. La compresión de la bala no es muy importante. Si la bala está un poco floja, se puede usar. Si la paja es un poco picada, como a veces se encuentra ahora en vez de balas con paja larga, se encuentra con paja picada, también se puede utilizar la paja en esas secciones. Entonces hace más sencillo la selección de la materia prima que se va a aplicar. Y la otra razón para usarlo es que suele ser más fácil de manejo las balas, porque necesitas menos precisión cuando quieres ajustar los tamaños y encajarlos en los huecos. Entonces se consideran los sistemas de columnas más sencillos aplicar la paja como material que si vas a estar usando un sistema que aplica la bala a rompejuntas o decir como ladrillos, porque hay otras técnicas que antiguamente era mucho más popular usar sistemas de postes grandes a distancias amplias y rellenar entre los postes con las pajas aplicados como si fueran ladrillos. También se aplican de esta forma rompejuntas cuando se hace la técnica que se llama muros de carga de paja o la técnica Nebraska, que es la técnica original que inventaron en Nebraska, que es usar la paja como muro de carga. Se aplica la paja como si fueran ladrillos, se hacen los muros, se corona los muros con un suncho perimetral rígido y entonces la paja recibe la carga del tejado, además de ser aislamiento y cerramiento, como tenemos en estos casos. Porque la paja puede aplicarse en estos tres formatos. Uno puede ser aislamiento,
en que simplemente es de relleno, como es ese edificio que vimos en Francia, que estaba totalmente forrado con madera en vez de revoques. Puede ser cerramiento, en que es lo que separa el interior al exterior de la casa. En este caso suelen ser balas de paja revocadas. Y también a veces puede ser estructural. Pero las nuevas tendencias en la construcción con paja es ir hacia usar el material de la forma más rápida posible, más sencilla posible, y contar más con la carpintería que la capacidad de carga de la bala. Hay otras técnicas también que no lo voy a explicar en ese sistema, en ese charla, porque necesitaría más tiempo para ello, que pueden aprovechar de ambos, la madera y la paja, para hacer una combinación entre los dos y utilizar menos madera. Pero los constructores profesionales, que tienen que además dar una garantía de 10 años sobre las edificaciones que construyen, suelen preferir utilizar estructuras de madera, y en ese sentido, si aplicas la paja en ese sentido en columnas, con un día de entrenamiento de la persona que aplica la paja, seguramente puedes aprender lo que necesitas saber sobre la paja para aplicarlo en ese formato. Y eso es una de las ventajas. Si quieres hacer algo con las balas a rompejuntas, necesitas mejor calidad de materia prima, con más densidad, con mejor forma, que tiene la paja. Es más difícil localizar el material, y también tienes que tener más habilidad en términos del manejo del material. Es recomendable que hayas hecho al curso presencial, por lo menos, para aprender a manejar la paja antes de ejecutar una obra con las palas o rompejuntas. Es simplemente un poco más exigente al constructor. Otra cosa, otra razón que se está tendiendo cada vez más a sistemas de construir en columnas es porque hace mucho más fácil comprimir una bala si lo comprimes entre madera y madera. Y este es muy importante, que se comprimen las balas dentro de la estructura, porque para mi punto de vista eso es uno de los fallos en las técnicas que se usaban hace más años. Es que simplemente se aplicaba en la paja y la última bala se metía lo más apretado posible y sin preocuparse de ello. El problema es que la paja, aunque no pesa mucho, una bala más o menos bueno puede pesar de 15 a 20 kilos, y este peso de una bala encima de otro puede hacer que las balas se asientan por el simple peso de una bala sobre otra. Y en este caso no queremos quedar con un hueco de aire en la parte alta del muro, entonces se recomienda comprimir las balas dentro de la estructura para asegurar que no hay puentes térmicos y no hay sitios menos aislados. Y por eso también esos sistemas permiten el uso de balas de menos calidad, porque una vez dentro de la estructura lo vas a comprimir antes de acabar el edificio, y puedes corregir esa falta de densidad estando dentro de la estructura sin que sufre la forma o la rectitud del muro. Veo que hay una pregunta: ¿lleva algún tratamiento previo la paja? La respuesta es no, no es necesario. La paja se usa tal cual. Lo que es importante es luego recubrirlo adecuadamente. Y entonces, en términos de trabajos artesanales, la más popular en Europa hoy en día son sistemas de columnas, aunque eso no quita que los otros sistemas son válidos. Pero si yo tuviera una compañía constructora y quería hacer múltiples casas de paja, probablemente tendería a usar algún tipo de sistema de esta clase, por la sencillez que conlleva y la seguridad absoluta que te puede dar a la hora de acabar el edificio. Otras formas de industrialización que acerca la construcción con paja a la construcción profesional es el uso de paneles prefabricados.
A veces los paneles de prefabricados son como se ven en estas fotos, de muros enteros, que luego se transporta con grúas y se colocan en situ. Y otros paneles son de esta clase, que son de una bala de ancho, que imitan un poco sistemas de columnas de paja. Entonces es el equivalente. Entonces, en este caso, te harías una columna de paja de una bala de ancho, del alto necesario, y también se colocarían en obras como si fueran como, no sé, pues como son, paneles. En fin, pero también una cosa interesante de los paneles prefabricados es que algunos son productos de una compañía que crea un panel fabricado y tú hablas con ellos y ellos te proveen del producto. Y en otros casos, los constructores o los arquitectos eligen diseñar sus propios paneles para poder preparar toda la obra dentro de un almacén, un sitio protegido, y cuando tienen almacenado todos esos paneles los llevan al sitio de la obra y lo aplican. Eso hace que el montaje de la casa sea mucho más rápido y sea menos protegido, y que también las personas que construyen los paneles pueden trabajar en un sitio protegido. En sitios de frío o lluvios es especialmente ventajosa. No es necesario, lo que quiero decir, comprar paneles prefabricados como producto. También a veces se hacen para una obra concreto y se fabrican por los mismos constructores de esa obra en vez de comprarlos como producto. En mi curso online, por ejemplo, que estamos ahora mismo en la tercera edición en el módulo de paneles prefabricados, tengo dos diferentes charlas. Uno es una charla que muestro ejemplos de diferentes paneles prefabricados para que uno puede ver la gran variedad de gamas disponibles e incluso conocer alguna compañía que le puede interesar si quiere comprar productos. Pero por otra parte, dar una charla de más de 2 horas que habla de diseñar paneles prefabricados por si acaso quieren crear vuestros propios paneles prefabricados en vez de comprar el producto hecho. Entonces, pues permitimos ambos sistemas. Evidentemente, como necesito una charla de 2 horas para explicar el diseño de paneles prefabricados, no puedo entrar en mucho más detalles en este clase. Aquí es un ejemplo de un panel prefabricado hecho a medida para una obra en concreto. Sí, ese panel es de este edificio que vimos en el primer diapositivo. Los paneles prefabricados también vienen de diferentes clases según sus necesidades. Por ejemplo, este edificio de 8 plantas en Francia está hecho con una estructura de madera de caleache, de madera laminada, que es la estructura de carga del edificio. Y entonces esta estructura lo han forrado como un SATE, un sistema de aislamiento térmico exterior, con paneles de paja. Entonces, los paneles prefabricados en este caso no son estructurales. En este caso, que se ve este panel aquí de manera mucho más macizo, o incluso estos paneles que se ven aquí, en este caso, pues puedes ver que los paneles son estructurales, y en otros casos la estructura lo lleva otros elementos. Puede haber postes, entonces la cantidad de madera que se utiliza en un panel y según su diseño se puede aplicar de forma ambos de SATE o que el panel sea la estructura de la casa. Hay muchas posibilidades y variedades diferentes dentro de esta gama. Y este edificio, además de estar forrado con esos paneles prefabricados que no son estructurales, por eso pueden estar hechos con simplemente madera muy pequeña, son prácticamente rastreles que unifican tableros de OSD y de tableros de fibra de madera comprimidos, pero muy finos, porque no reciben peso. Lo único peso que reciben esos paneles es el peso del panel que va encima.
y luego están hechos forados por todos lados y se ha aplicado un sistema de teja para proteger de la lluvia, con una fachada ventilada. Todos los materiales son transpirables, entonces no se atrapa humedad dentro y sin embargo no se requiere revocar la paja. Y este es el siguiente avance sobre la tecnología que permite que la construcción con paja llegue a niveles mucho más grandes, es el diseño de sistemas que no requieren revocar directamente sobre la paja. De todo lo de la construcción con paja, para mí la parte más divertido, pero también la parte más laborioso y la parte más compleja de ejecutar bien es el revoque. Aplicar las balas es muy sencilla, pero revocarlos bien para que no haya grietas, para que resiste el agua, para que todas las juntas están bien sellados, requiere cierto conocimiento y prestar atención a detalles. Entonces, para permitir hacer, por ejemplo, una escuela de 5.000 metros cuadrados de balas de paja, no es práctico esperar que este edificio sea hecho con un revoque de barro o cal directamente sobre la paja. La cantidad de horas necesarias para hacerlo y y también la cantidad de materiales sería realmente abrumador. Entonces se diseñan sistemas que no requieren revocar la paja. Por ejemplo, aquí se ha hecho un cubierto con unas láminas impermeables pero transpirables y luego encima de este material se puede hacer un acabado con madera, con teja, con cualquier material en fachada ventilada. Otra opción, si tienes un material a lo cual fijarlo, es fijar a los soportes de la paja algún tipo de panel revocable, como un panel de heraclite, un panel de madera, fibra de madera de alta densidad, y se puede aplicar este encima de la paja, encima de la estructura y revocar sobre este material. Personalmente, para mí una casa de paja sin revoque no es una casa de paja en el sentido de los revoques de barro. Para mí son una de las partes más bellas de la edificación y haciendo una vivienda yo siempre voy a revocar mínimamente el interior del edificio, ambos para aumentar la resistencia de fuego y también para el tema de energía térmica, que los revoques aumentan la energía térmica dentro del muro del edificio, pero también por el sentido de regulador de humedad y belleza. Pero reconozco que no quiero revocar 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados de fachada. Entonces la solución en una aplicación industrial o macro edificios de paja es revocar algún rincón, alguna sección, una sala, un sitio para dar un homenaje, por decir, al material y su belleza y usar métodos más prácticos en el resto del edificio. También hay personas que si no es una vivienda, si es un edificio comercial o si un edificio industrial que no requieren tener ese ambiente interior tan acogedor, sino están únicamente preocupados por la capacidad aislante, por ejemplo, de la bala de paja y no los aspectos de belleza y que sean acogedores. Cada objetivo es diferente. Pero el punto, el objetivo de esto es que se sepa que se puede resolver de diferentes formas. Y todas esas formas, por supuesto, explico con mucho detalle. No sé si todos vosotros conocen esos términos como inercia térmica, aislante térmico, transmisión de vapor. Y todos estos aspectos más técnicos se tratan en el segundo módulo del curso online, porque aunque en realidad esos temas no tienen nada que ver con construcción con paja en sí, sino tienen que ver, como dijo la chica que va a hacer el máster, con bioconstrucción, son temas de cualquier persona es capaz de aprenderlos y bien aplicados, bien comprendidos,
los aspectos de la física de la construcción, sobre todo el tema de aislante térmico y transmisión de vapor, una vez comprendidos, es muy difícil que diseñes algo y metes la pata. Porque la peor cosa que puede pasar en un edificio de un material como la paja es que atrapas humedad dentro del muro, porque eso estropearía el material. Y por eso es necesario aprender cómo funciona el vapor de agua para poder evitar hacer errores. A mí yo creo que es importante que la gente no solo imitan o copian algo que han visto en unas fotos, sino entiendan el porqué tras cada aspecto de la construcción, porque así pueden diseñar las cosas inteligentemente y pueden incluso inventar nuevas técnicas y prácticas basado en esta información que nos ayuda a comprender cómo funcionan los materiales. Así espero que cuando la gente acaban con alguno de mis cursos, acaban comprendiendo el por qué, no solamente el cómo. Aquí veis un ejemplo de una casa que está hecho con una lámina no transferable, el rastrel, doble rastrel, para permitir una fachada ventilada de madera. Y aquí hay otros ejemplos de técnicas parecidos aplicados. En este caso, por ejemplo, esto era un edificio también de Werner Schmidt en Suiza, en que hicieron un SATE, un forado del edificio, porque estaba muy aislado, entonces construyeron esos paneles prefabricados y simplemente lo fijaron a la fachada posteriormente y luego añadieron este cobertura de bambú para que la estética del edificio no sufriera. Así se puede ver algunas de las cosas que se gusta hacer. Entonces ahora ya estamos llegando como un poco al final de la parte práctica de este charla, luego salimos a la parte más emotiva. Quiero recordar especialmente en sitios que hay muchos edificios abandonados o mal aislados, que una cosa muy interesante es contemplar la rehabilitación con balas de paja. Eso significa coger un edificio existente, que puede ser de hormigón o de bloque o de chapa metálica o cualquier otro material y hacer un forado en su exterior con paja y a la vez que haces este nuevo envoltura de paja, puedes cuidar de cambiar puertas y ventanas, de mejorar el aislante del tejado y otros detalles que te permitirá seguir usando el edificio, pero de forma mucho más eficaz. Este ejemplo, para los técnicos que están escuchando, se puede ver que este casa de adobe, antes de forrarlo con paja, tenía una transmisión térmica de 1,39 vatios y después de forrarlo con la paja y hacer esos otros mejorías de la edificación bajó a 0,15. Sea lo que sea, si entiendes esos números o no, el hecho que sea 9 veces menos transmisión térmico, puede entender cualquiera que es una mejoría abismal entre lo que las prestaciones de la edificación antes y después de este proceso. Y entonces realmente recomiendo que se contemple esta posibilidad antes de construir nuevo, porque reciclar y rehabilitar siempre es más ecológico que construir nuevo, aunque a veces es más complejo. Unas cosas que se tiene que contemplar si quieres rehabilitar un edificio con paja es la necesidad de ampliar el tejado para acomodar este nuevo muro. Tiene que ser más ancho que el muro de paja. También tienes que hacer algo en la zona de las puertas y ventanas para acomodar este material extra y también tienes que construir un sobrecimiento preferiblemente aislado y de ambos, el agua y transmisión térmica, para apoyar este nuevo muro. Esos son los 3 puntos que se tiene que pensar bien cuando se diseña una rehabilitación con paja.
En términos de aplicar la paja al edificio, hay tantas técnicas como los hay en construcción con paja. Principalmente diría yo que las personas suelen diseñar el forma de forrar el edificio con paja según las técnicas que ya conocen de construcción artesanal. Si tú has aprendido a construir en columnas, igual prefieres un sistema de columnas para forrar el muro. También si te gusta trabajar con las balas a rompejuntas, también hay sistemas de atar la bala de estructura existente con la bala rompejuntas. Entonces puedes elegir cualquier técnica que ya has practicado en un taller, en un voluntariado o estudiando y aplicarlo a un sate de paja. Aquí ves columnas de madera del mismo ancho de la bala. Y aquí se ve, por ejemplo, el sistema CUT. No sé si se han oído hablar, está también muy de moda últimamente. Se puede usar un sistema parecido al sistema CUT para atar las balas a un edificio construido. En este caso, pues se han construido unas columnas mucho más ligeras, ya que no son los estructurales, pero para poder comprimir la paja dentro de la columna para evitar el problema de asentamiento y también para poder atar la paja al muro. Y aquí veis simplemente unos ejemplos de un edificio, por ejemplo, de ladrillos, que luego se convirtió en este bonito casa con una galería y asientos profundos y bonitos. Aquí es un edificio en Italia hecho con la arquitecta Tiziana Monterisi, que es especialista ambos en paneles prefabricados y sate con paja. Y se ha respetado bastante la forma tradicional de la casa, no parece una casa de paja, pero simplemente forrándolo con paja, un antes y después que dentro del edificio se nota mucho. Aquí hay otro edificio, esto era el edificio original y luego en este caso, en vez de hacerlo otra vez como este edificio, entiendo que se forró con la paja artesanalmente, aplicándolo de algunas de formas, y en este edificio se hizo el mismo trabajo, pero aplicando con paneles prefabricados que fueron atorneados a la fachada existente y luego revocado encima con cal. Aquí ves otro ejemplo de un edificio, está en Euskadi, es una escuela, creo que es una escuela tipo Waldorf, una escuela vasca, que está hecho también con madera de KLH y luego en trabajo con los padres de los estudiantes y voluntarios han hecho lo que es forrar el edificio en su exterior con paja para que los niños tengan una escuela bien caliente. Aquí hay otro ejemplo. En este caso se ha usado un sistema de columnas que ya hemos visto para luego aplicar unos paneles encima de la paja para protegerlos del fuego y de los animales, y encima de esto pues un acabado con madera. Es importante, si se va a usar cualquier sistema de aplacado, que no sea revoques de barro o de cal, que se aprende a hacer los cálculos de transmisión de vapor para asegurar que no vamos a atrapar humedad dentro del muro. Este tema también se explica entre módulos 2 y 7 del curso online. Se enseñan las fórmulas y enseñan las formas de hacer esos cálculos para asegurar que nunca tengas problemas de vapor dentro de los muros de paja. Y aquí ves otro ejemplo también con madera de KLH y en este caso forrado con balas jumbo. Si se ve que hay muchas posibilidades.
Por último, quiero comentar simplemente unas pautas que serían necesarias para hacer un passive house de paja. Se habla un poco de eso en el módulo 2 del curso, pero aquí voy a entrar en muy poco detalle. Pero para los que no conocen, el Passive House es un sistema que tiene una certificación de altas prestaciones, perdona. Algunas veces se me hace la lengua, muy altas en términos de eficiencia energética y cada vez probablemente se va a hacer más y más exigentes esos requisitos a niveles nacionales y cada vez las casas van a tener que estar más eficientes en su fabricación. Entonces, esos sistemas han cogido mucha popularidad entre arquitectos en los últimos 5 o 10 años. Los preceptos básicos de una casa Passive House es que tiene que tener un envoltorio completo súper aislado. No se preocupa solo por el techo o los muros, sino se tiene que envolver el techo, el suelo, los muros. Requieren ventanas triples muy especiales que hacen que las ventanas no sean puentes térmicos, sitios que se pierdan el calor. Se tiene que evitar puentes térmicos en todas partes de la casa para que tenga una capacidad de aislante equilibrado y también tiene que estar estanco al aire. Entonces se tiene que sellar todos los puntos donde podría haber una fuga de aire de dentro y fuera. Por esa alta estanquedad de aire también requiere un recuperador de calor, que es un elemento técnico, tecnológico, que se instala en la casa, que hace que el aire en la casa siempre sea fresca, se trae aire de fuera del edificio y para siempre tener entrada de aire fresca en el edificio, siendo estanco el aire eso es importante, si no se acaba el oxígeno y eso no es bueno. Y también recupera el calor dentro y entonces funciona como sistema de calefacción de alguna forma, además de sistema de ventilación. Es un poco complejo todo ese tema tecnológico y no vamos a hablar de ello en este momento, pero para tener esa idea, lo que quiero que se da cuenta es lo que comenté antes, que en ningún punto se habla de materiales. Para muchas personas el único objetivo de hacer el Passive House es ahorrar energía, lo cual es interesante a nivel ecológico, ahorrar energía, pero para mi punto de vista, si añades toda esta tecnología que ya tiene su coste ecológico y utilizas materiales convencionales como aislantes hechos a base de productos petróleos, todos estos elementos tienen alta consumo de energía en la producción de los materiales que se hace de la casa, que para mí casi anula el beneficio de tener una casa súper aislante. Para mí, hacer una casa tan eficiente debería ser también hecho con materiales que no tienen un coste alto en términos ecológicos para producirlas, sino para qué ahorrar el dinero en la vida de la casa, es para ahorrar dinero tú, pero ya lo has gastado en todos los materiales y el beneficio es prácticamente nulo, a no ser que vives en Siberia. Entonces, yo pido que los arquitectos que deciden entrar en este área del Passive House, que aprendan a hacer ese Passive House con materiales naturales. Y la paja lo permite tomando en cuenta ciertos detalles, como por ejemplo, pues es recomendable poner aislante en el exterior de las marcos de puertas y ventanas. Se tiene que sellar todas las juntas entre las carpinterías con cintas que están estancos al aire o al viento, según si está por dentro de la casa o fuera. Y se tiene que luego asegurar que no hay ninguna fuga en ningún sitio. Materiales como tableros de fibra de madera y cintas de estanquedad son muy importantes para ese uso. Y uno de los beneficios de esos materiales también, por ejemplo, como
estos materiales de fibra de madera, puedes revocar directamente sobre ellos y hacen de soportes para revoques. Entonces combinan muy bien con la paja. Aquí hay un ejemplo de un passive house hecho con paja, también con paneles prefabricados, pero hechos artesanalmente para esta casa, en Barcelona. Aquí hay un enlace si queréis ver más detalles como la fabricación de este edificio. Y aquí hay otros ejemplos de passive house que hay en otros sitios. Generalmente la mayoría de passive house se acaban con algún tipo de aplacado, y debajo del aplacado hay algún tipo de lámina como Tyvek, que sea transpirable y impermeable, para ayudar con el tema de estanquedad de aire. Sin embargo, quiero añadir que si haces el revoque bien, un muro de paja bien revocado, que el revoque no tiene grietas y no hay separación entre medio de los revoques y los elementos estructurales, es estanco al aire. Se puede también conseguir el passive house, la estanquedad de aire, con los revoques, porque los sitios donde más problemas hay son las aperturas. En las puertas y ventanas necesitaría la cinta, pero en el parte del muro que no tiene ninguna apertura, los revoques pueden funcionar si están hechos correctamente. Sin embargo, tienes que hacerlos sin fallos para poder luego pasar el ensayo que hacen para comprobar la estanquedad de aire en una casa passive house. Y espero que las personas que no entienden esos términos no estén muy frustrados. Como digo, en otras charlas, en la módulo del curso online de física de la construcción, es un poco denso, pero se aprende todos esos temas para que luego, a lo largo de los otros 6 meses del curso, digo los otros 4 meses del curso, perdona, cuando hablo de detalles constructivos y uso esa terminología, todo el mundo ha tenido esa instrucción y puede comprender de qué se está hablando. Entonces, para concluir esta charla, está... a ver, perdona, estoy mirando también las preguntas que no estaba mirando antes. Dimas pregunta, en términos de aislamiento, ¿hay más peligro de puentes térmicos con sistemas de columnas? No diría ni más ni menos. Siempre se tiene que revisar todo el muro, sea rompejuntas que en columnas, que no haya ningún agujero o hueco. Eso, sin embargo, sí que es menos probable si, además de construir en columnas o con balas de rompejuntas, comprimes las balas, porque cuando comprimes las balas dentro de la estructura, entonces haces que esos huecos sean más pequeños y que está más uniforme la densidad del muro. Entonces la compresión es más bien lo que te puede ayudar con minimizar puentes térmicos, pero en todo caso, sea en columnas o sea en muros de carga, por favor, tendrías que revisar todo el muro y inspeccionarlo por fallos antes de aplicar el acabado. Previsto también aislar cubierto con balas de paja, es muy buena idea. De hecho, aquí en España no se suele hacer, pero es muy recomendable que la hay más aislante, por lo menos la misma cantidad o más aislante en el techo que en los muros. En realidad no tiene mucho sentido, porque es más importante todavía en términos de mantener un edificio caliente, sobre todo en invierno, el aislante del techo, de lo que es el aislante de muros, siendo que el aire caliente que produces en la casa se levanta y intenta escapar por el techo. Aquí, como la clima perdona,
hay mucha gente que están de la opinión que sobran muchos centímetros de paja en los muros y entonces pues simplemente ponen menos aislamiento en el tejado, pero siempre es recomendable. Y más todavía, claro, una persona que vive en Cádiz o Sevilla, igual con un poco menos aislante en el techo de lo que es una bala entera de paja, es factible, pero si vives en Rusia o en Noruega, pues vas a querer poner por lo menos lo mismo cantidad de aislante en el techo. También la ventilación en el techo, sobre todo en zonas de calor, es importante. Entonces la gente que vive en zonas con mucho calor tiene que asegurar la ventilación del tejado, además de su aislante. Eh, una última pregunta de Dimas y luego seguimos. Estoy sopesando poner la bala con la altura de 35 o hacerlo para ahorrar algo de espacio. Lo siento, Dimas, pero si estás refiriendo al cubierto, no tenemos tiempo en esta charla para responder a preguntas tan concretas. Pero estoy disponible para secciones de asesoría privada. Si alguien está interesado, se puede escribirme por correo y podemos quedar en hacer una asesoría online sobre muchos de estos detalles. No podemos, desafortunadamente, en una charla de este tipo, resolver todas las dudas muy concretas de todo el mundo. Así vamos a seguir con estos últimos 10 diapositivos de la charla y luego voy a abrir los micros otra vez para que podáis hacerme todas las preguntas que queráis. Vale, estanquedad de... no sé, perdone, esto está equivocado el subtítulo, pero lo que quería hablar aquí en términos de salud mental es que se está descubriendo que trabajar con bioconstrucción, en este caso de esos estudios ha sido concretamente bioconstrucción con paja, se está descubriendo que tienen un alto grado de beneficio para personas con dificultades. Se ha hecho más de 9 años de estudios con varias universidades en este proyecto de Gales, trabajando en bioconstrucción, en construcción con paja, con gente que se consideran marginados o vulnerables, gente en peligro de exclusión social, como se dice, y también con gente con la seguridad mental baja, gente con problemas de aprendizaje, gente con inestables. Y también gente que han tenido traumas cerebrales como operaciones, derrames y cosas así. Se ha encontrado en todos casos un aumento en beneficios trabajando en construcción con esas personas. Se ha encontrado reducción en depresión, reducción en ansiedad, incremento de calidad de vida, incremento de bienestar y probablemente, como se trabaja además en grupo en ese sitio, es un incremento en una sensación de conexión social, que te sientas más responsable para la sociedad en que vives y más conectado con ello, que también es muy importante hoy en día. Aquí son uno de los la diferencia. El azul, que es el general, es cómo estaban las personas antes de participar en el en los programas y luego después. Entonces, sobre todo en la sensación de relajación, valoración, felicidad y estando conectado se ha aumentado, mientras se sienta menos aislado, menos triste, menos fracasado, menos ansiedad y menos aburrido. Parece que no hay contraindicaciones. Y eso son una de las razones que también la gente se sientan intuitivamente atraídos a la paja y se tiende mucha autoconstrucción porque aprender a construir en sí aporta mucho un individuo que está inestable y hacerlo con materiales naturales es siempre muy gratificante. Está en inglés este vídeo, pero lo voy a poner todo de todas maneras, es muy corto, es un vídeo sobre ese proyecto de Gales e intentaré traducir cualquier cosa esencial que surge.
Este caso es un caso de un hombre que cayó de un tejado y sufrió un daño cerebral y que va a explicar cómo aprender a construir con esos materiales le ha salvado a ambos la vida y su matrimonio. No podría ir a una cafetería, no podría comunicar, no era capaz ni siquiera de hablar bien después del trauma. No podría apenas andar. Y como parte de su tratamiento, por decir, su recuperación del accidente, la operación, le pidieron participar en la construcción de este edificio. Y durante el proceso, además de reconstruir su autoestima, era capaz de no solamente aprender a hacer el trabajo, sino ayudar a otros a aprender a hacer el trabajo y hacerlo. Y fue increíble para él. Y devolvió el valor a su vida. Y dice que si no hubiera sido por ese tratamiento, que fue además subvencionado por el Sistema Nacional de Salud, probablemente se hubiera roto su matrimonio. Porque la otra alternativa era que le dieron antidepresivos químicos y drogas que probablemente no le hubieran tenido el mismo efecto que sanarse con ese trabajo de trabajar. So, eso es en la esencia de están haciendo terapia y recuperación con gente en este proyecto en Gales y probando que la bioconstrucción con paja puede ayudar a muchos otros niveles también. Y aunque se sea un tangente del tema de profesionalización, cuando descubrí esos datos en el último encuentro de la red de construcción con paja internacional, me quedé emocionada y quería compartirlo con todo el mundo. También se presentó en este último encuentro, ese agosto pasado, un estudio que habían hecho en una escuela de paja que se había descubierto más productividad de los estudiantes, menos cansancio, menos peleas y más facilidad para prestar atención que tuvieron los estudiantes en el edificio antiguo que tuvieron antes de mudarse a la escuela hecho con paja. Entonces, todas esas cosas son muy difíciles, son muy pocos tangibles, pero se ha hablado durante toda la vida de que hay una calidad dentro de un edificio hecho con paja y sobre todo hecho con paja y revoques, pero sin los revoques también, pero se sienta algo especial que no se sabe definir. Se duerme muy bien, se sienta muy tranquilo, pero nunca se ha hecho un estudio científico y por fin se empiezan a hacer estudios universitarios para probar que eso no es solamente una intuición, sino es real. Que tiene esos efectos vivir en un edificio de materiales naturales y sanos. Y como último, vamos a acabar con un par de ejemplos de cómo reunirse alrededor de una construcción
se puede también forjar lazos comunitarios. Esto fue un barrio de Londres que necesitaban un sitio para reunirse y entre la comunidad crearon, manejan y hacen actividades en ese edificio de paja que han hecho entre todos y que atribuyen mucho al éxito del proyecto. Y también muy inspirador es ese otro proyecto que enseñé antes, que es un edificio de 643 metros cuadrados en 2 plantas, que curiosamente, aunque también se untan gente, se está haciendo con una cementación legal hecho de neumáticos rellenos de grava, o decir que este edificio de 2 plantas y 643 metros cuadrados en el edificio no tiene ni una gota de hormigón en todo el edificio, ni en las cementaciones, ni en ninguna otra parte. Y esto para mucha gente es sorprendente que se ha podido hacer. Estoy en proceso de pedir copias de los ensayos de laboratorio que hicieron para poder legalizar ese sistema. Hicieron ensayos de laboratorio para probar la capacidad de carga de los neumáticos y así consiguieron el permiso para hacer este edificio público con neumáticos, y que además está siendo construido con voluntarios del barrio. Y nada, lo último, o sea, hay 65 diapositivos en la presentación y estamos en 60, es simplemente un par de ejemplos de viviendas autoconstruidos de alta calidad para que se empieza a ver que no todas las casas autoconstruidas tienen que quedar tan irregulares o tan sencillas como solemos imaginar. Se pueden quedar muy bonitos y muy bien hechas, como este edificio hecho por Carlos Sanz, que es el promotor de la obra, con la asesoría y apoyo de arquitecta Carolina Honrada, que es una arquitecta que está especializada en construcción con paja. Y ahí radica el truco, en que si una persona quiere hacer una vivienda sencilla, como la que vivo yo, que era mi primer edificio de paja, probablemente no necesita una gran cantidad de asesoría. Pero si un autoconstructor quiere lanzarse a hacer un edificio con todos los puntos sobre los is y lo más perfecto posible, pues siempre sale rentable pedir asesoría, porque esa asesoría o bien te va a aportar información que no tienes, o te va a ahorrar dinero con quitarte, mostrarte o quitarte ideas de la cabeza que funcionan o no funcionan. Y entonces recomiendo que las personas que realmente quieren una casa tipo chalet, por decir, no una vivienda tipo joven, entonces buscan la asesoría de algún profesional para ayudarle a lograr este punto. Y por supuesto nadie se puede quitar las horas y horas y horas de trabajo que requieren acabados tan finos, pero es factible. Ambos de esas casas están autoconstruidos en su mayoría y son casas preciosas. Y hay más todavía, así en otros países. Esos son 2 ejemplos de aquí de la península. Entonces esto ya está para un poco la idea de lo que se está cociendo internacionalmente en el mundo de construcción con paja y también a nivel nacional. También aquí comento que en el 4 o 5 de noviembre, así 4 de noviembre, comienza la 4ª edición de mi curso online que explica estas técnicas y muchos detalles constructivos relacionados para prácticamente todos los sistemas de construcción con paja conocidos. Ese es un curso que está pensado principalmente para profesionales, y eso principalmente porque explica tantos sistemas diferentes. Normalmente un autoconstructor elige conocer bien un sistema. Igual se puede leer un libro, mirar por internet y conocer por encima los sistemas existentes, y luego elegir uno y te haces especialista. Mientras un profesional en la construcción o un
un arquitecto, un ingeniero, puede estar interesado en conocer más detalles sobre cada tipo de sistema de aplicación de la paja para poder elegir la más adecuada para cada caso. Eso no quita que autoconstructores están permitidos apuntar al curso, pero está orientado o pensado para un público más profesional. Y otros sitios que puedes encontrar más información y apoyo son la red de construcción con paja. Animo a todo el mundo de apuntarse. Hay 3 clases de socio, desde 20 euros por año hasta creo que son 70, según el tipo de socio que quieres ser. Y en la red de construcción con paja hay muchas videoconferencias como lo que estoy dando ahora. La gente da videoconferencias normalmente una vez al mes, que son únicamente para los socios. También hay boletines que avisamos sobre noticias en el mundo de la construcción con paja a nivel mundial, y anunciamos cursos y talleres y voluntariados y charlas y cualquier otro tipo de noticia. Y también hay un foro para los socios donde puede intercambiar cada uno sus experiencias y hacer preguntas. Entonces, son algunos de vuestros recursos. Mi empresa Taller con Co, tengo con Maren Termes este libro que puede ser muy útil, y también me ofrezco para hacer asesoría. Doy cursos y talleres, formación a medida. Si alguien quiere organizar un taller donde viven, estoy disponible, y también puedo hacer apoyo a personas que están, o empresas que están construyendo con las fases de muros y revoques. Así, sin más, recordando que los problemas no pueden resolverte con la misma visión que los creó, y que tenemos ambos el derecho y la responsabilidad de crear el mundo en el cual queremos vivir, te digo gracias y acabamos con la charla. No sé cuántos están conmigo todavía. Sois unos cuantos. Voy a encender todos los micros. Y sobre la pregunta que me hiciste de normativos, quiero decir que en España en concreto, el tema es que si estás construyendo con una material industrial que tiene ficha técnica, que tiene todos sus ensayos y sus comportamientos, entonces se puede usar un proyecto y justificar a base de esta ficha técnica, y entonces es más fácil que si falla algo se reparten las responsabilidades del fallo al productor del panel o a quien está en el caso. Si se quiere construir sin un material con ficha técnica, entonces la gran dificultad que tenemos es que es el arquitecto que tiene que asumir la responsabilidad de la elección de ese material y controlar adecuadamente la calidad del material en sí y su aplicación. Entonces requiere mucho más compromiso por parte del arquitecto. Hay un parte del código técnico que creo que se llama, está en la charla que doy sobre normativas en el curso, pero sí, creo que se llama de hablar de materiales novedosos o algo así, o técnicas alternativas, que es como un sitio donde se puede entrar. Pero por ejemplo, también es aplicable a cualquier otro material natural, no solamente la paja. Tú quieres hacer una casa de piedra, por ejemplo, como se hacían antes en España, y no tiene ficha técnica la piedra. No hay quien te hace ficha técnica. La diferencia es que el arquitecto ya confía en la piedra, porque pues para ellos es una piedra y no tiene dudas en confiarse en esa piedra. Lo que tienes que fiar es la persona que hace el muro de piedra. Pero cualquier material natural que no tiene ficha técnica, o no natural, que no tiene ficha técnica, puede ser utilizado si el arquitecto elige usar ese material y en su proyecto tiene la posibilidad de definir ellos mismos
por decir, poner la ficha técnica de la paja. Un arquitecto, por ejemplo, que está haciendo una casa de muros de carga de paja, va a tener que poner en el proyecto que la paja tiene que tener una humedad de tal porcentaje, una densidad de tal densidad, un tamaño tal y cual, y así aseguran que el ladrillo que se utiliza para la obra cumple con las necesidades que el arquitecto mismo pone en el proyecto. Eso también requiere que el aparejador o quien elige el arquitecto, generalmente es el aparejador, comprueba que efectivamente se está haciendo lo que pone en los planos, que a veces se salta este paso aquí en la península. Está en los papeles, pero muchas veces no se cumple. Entonces, no hay ningún impedimento legal, pero sí que requiere bastante confianza de punto de arquitecto, y por esa razón muchos de los arquitectos que son nuevos diseñando con paja y no tienen esa confianza absoluta, pues tienden a elegir estructuras de madera que cargan con el peso, o aplicar otras técnicas y que la paja que no tenga un rol tan clave, es decir, que es más aislamiento y cerramiento, pero pocas veces es estructural, porque hay pocos arquitectos que tienen esa confianza. Sin embargo, como pueden ver por muchas de las fotos o investigando por internet, hay arquitectos como Werner Schmidt en Suiza que está dispuesto a hacer casas de 4 plantas de muros de carga de paja. En este caso de balas jumbos, no balas pequeñas, pero tiene que ver con el conocimiento del material y la confianza que uno tiene en ello. Si no confías en el material o no quieres asumir esa responsabilidad, entonces la alternativa es construir con paneles prefabricados certificados. Entonces, en este caso, pues ya tienes ficha técnica, entonces no es un problema trabajar con el material. En otros países los reglamentos son diferentes. No sé si hay alguien aquí de otro país que quizás sé cómo funciona en su país o no. Soy más especialista en España, otra vez enciendo los micros. Apuntaré la pregunta por el chat. También si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre el curso online, que a veces la gente no entienda cosas que han leído en el dossier, eso es un buen momento para preguntarme. Así, y si nadie tiene preguntas, pues cerraremos pronto. ¿Sí? Hola, hola, soy Raúl. Yo tengo una duda sobre mi mayor duda en esto de la construcción de bala de paja y tal es sobre el terreno. Lo del tema de ¿cómo se la llama? El tipo de clasificación urbanística que se suele utilizar a la hora de construir la casa, porque en muchos sitios no te dejan. Entonces, para mí eso es la mayor duda a la hora del primer paso, para empezar bueno, hacer una construcción. Eso es una duda Eso muy para mí, válido, pero no tiene nada que ver con el material. eso sí. Como ha Yo dicho, recomiendo que cuando quieres comprar un terreno, que vas a visitar tu arquitecto municipal, saca el plano de la zona. El arquitecto municipal tendrá una mapa de toda la zona que le corresponde gestionar. Voy a parar los micros. Que habría que... Entonces, perdón, le he parado el micro por la interferencia, luego lo abro otra vez para que respondes. El arquitecto municipal tiene que tener un plano de la zona, entonces tú tienes que identificar en su mapa dónde está este terreno, y entonces él te dirá lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer en ese terreno y qué tipos de permisos requieres. Algunos permisos, por ejemplo, pues puedes construir algo si estás dado de alto como agricultor, pero si eres persona y quieres hacer tu vivienda, no. En otros sitios, pues puedes construir una casa de campo con un permiso sencillo del ayuntamiento, y en otro sitio no puedes construir un váter seco sin permiso del ayuntamiento. Cada municipio es diferente, no hay reglas a nivel nacional en ese sentido, y por eso tienes que apelar al arquitecto municipal para decirte si puedes construir o no, ¿vale?
Abro los micros otra vez. Vale. Muchas gracias. Ya entiendo. Vale, aquí hay una pregunta de Xavi diciendo, está pensando en hacer el máster online para participar en la obra. ¿Es recomendable para eso o solo para profesionales? No sé a qué máster online estás refiriendo. Mi curso online no es un máster. Si refieres a la mía. Hay 2 máster online que están relacionados con la bioconstrucción, pero yo no doy ninguno de ellos, entonces habría que preguntar a ellos. En mi curso, como digo, en este momento tengo que decir que yo creo que la mitad o un poco más de la mitad de mis estudiantes han sido no profesionales en la construcción a lo largo de las 3 ediciones que he tenido hasta ahora. La mayoría de ellos han encontrado de gran beneficio el curso, pero también hay algunos que, por ejemplo, les han sobrado información y material. Ciertos módulos pues no les interesan porque yo voy a autoconstruir mi casa y no me interesa estudiar paneles prefabricados. ¿O para qué necesito aprender de aplacados si sé que quiero revocar con barro y cal? Y en ese sentido, es el tema de que para un autoconstructor, aunque el material puede ser entendible, puede ser sobresaturación de cantidad de información. Y eso es en el sentido de que el profesional tiene beneficio porque como ya tiene más información previa, entonces no se siente tan saturado con la misma cantidad de material. ¿Sabes? Un autoconstructor que no está acostumbrado a estudiar y más estudiar online, algunos lo encuentran excesivo y otros lo disfrutan mucho. Es un poco variable. Tendrías que saber qué tolerancia tienes tú mismo para el tema teórico. ¿Vale? Sí, entonces espero que has entendido lo que he dicho. Así, eso. Si eres una persona estudioso que te gusta la teoría, lo puedes encontrar muy interesante. Igual al final, después de hacer el curso, hacer tu casa, te conviertas en un profesional como yo. Eso ha pasado a varios autoconstructores que han metido en este material, luego han descubierto un mundo que les han encantado y han decidido dedicarse a ellos. Me pasó a mí misma y conozco varias personas más. Pero también te puede salir igual de económico o igual de interesante dedicar el dinero del curso online tan completo a pagar una asesoría a un arquitecto o constructor profesional que te acompaña en la obra, igual te cuesta el mismo dinero y tienes una asesoría privada dirigida específicamente para ti. Entonces también se puede contemplar en invertir el dinero de ese modo. ¿Vale? Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien. Entonces, por lo menos voy a parar la grabación o voy a dejar ese encendido un par de minutos más por si alguien más quiere hablar conmigo o decir algo. Pero nos despedimos al público en general y hasta pronto. Nos vemos por ahí.